Círculo de Poder, donde están los líderes de opinión. Círculo de Poder, donde están los líderes de opinión. Gracias por acompañarnos. Esto es Círculo de Poder, donde están los líderes de opinión. Y el día nos acompaña esta mesa de análisis el exdiputado Matías Nazario. ¿Cómo estás, Matías? Gracias por aceptar la invitación. Como siempre, a tus órdenes. Te agradezco. Esta plática ya la traemos pendiente por tema de agenda que no hemos podido coincidir. Pero realmente el año pasado todavía platicamos. Todavía no se gestaba la famosa cuarta transformación, que nos gusta o no a todos, pues estamos subidos en ella porque al final de cuentas es la aplicación de las políticas públicas. Entonces, aunque por ahí la otra vez me decía uno, no, pues yo no estoy arriba, le dije, pues, ¿cómo le hiciste? Porque vamos de la mano. Y definitivamente había una reconfiguración. Yo hablo mucho de la reconfiguración porque es un tema real a nivel nacional y a nivel estatal. A nivel estatal, pues ya el 1 de enero entran los alcaldes y entonces ahora sí, toda la reconfiguración se da. Pero fíjate que la otra vez yo leía y Andrés Manuel López Obrador decía que ya la cuarta transformación va en camino, viento en popa en el país. Y yo decía, bueno, que alguien le avise que Morelos está súper estancada por el tema legislativo, sobre todo. No han transitado muchas iniciativas que habría que retocar y todo este asunto del desarrollo del Estado, la seguridad, muchas jefaturas pendientes que realmente no sabemos cómo descifrar. Y ya lo que quería preguntarte, ¿tú qué diagnóstico tienes? A ver, yo creo que pusiste un tema muy importante, la cuarta transformación, pero hay que invertirla. Primero hay que tocar el tema nacional y posteriormente el tema local. Yo creo que en esta circunstancia, el informar a la gente y decir que se está haciendo es una cosa, el que se estén haciendo ya las cosas es otra. Y yo lo que comento, señor presidente, lo cual le tomamos la palabra a muchos ciudadanos, en el sentido de que habría que combatir la corrupción. No he visto a nadie en la cárcel, no veo ningún proceso en camino, y entonces creo que ahí estamos en deuda en términos de lo que el presidente prometió a los ciudadanos, entre otras cosas, ¿no? Yo creo que el tema de la economía es un tema que va en camino, no hay una claridad todavía, sin embargo yo creo que el beneficio de la duda todavía está, y ese beneficio de la duda todavía le va a dar un margen para que nos pueda demostrar que su trabajo y su compromiso se va a cumplir. Y eso trasladado a Morelos, pues yo creo que ahí nos viene la circunstancia ante una falta de operatividad de un Congreso estatal verdaderamente que deja mucho que desear, lo digo abiertamente, no importando los partidos ni los colores. Cuando uno es diputado, el compromiso es por la sociedad, no por el partido político al que le corresponde. Así debe de ser. En mi caso así lo demostré cuando tuve la oportunidad de gestionar recursos. Yo no vi si eran priistas, perredistas, panistas o el color que fueran. Yo que quise cumplirle a los ciudadanos y apoyé 22 ayuntamientos sin distingo de colores políticos. Creo que ese es el compromiso por la sociedad. Y yo hoy lo veo que ven los compromisos personales. Lamento mucho que hayan parado el reloj legislativo y que en lugar de que un presupuesto consensado, trabajado, se haya podido operar y aprobar antes de diciembre, que es como marca la ley realmente, hayan parado el reloj legislativo y se aprobó en febrero. Sí. La verdad que es una vergüenza pública que pasa en todo el país. Que además, perdón, déjame complementarlo, por ahí habían diputados que decían, es que históricamente una vez con Sergio Estrada se llegó hasta abril, o sea, no es cuál hace peor las cosas, sino tratar de, al contrario, quién hace mejor la situación. Exactamente, mientras más trabajes políticamente y consenses los acuerdos, mayores posibilidades tienes del reconocimiento ciudadano. Sí. Hoy el comentario es cuánto se llevó cada diputado. Yo no creo que hayan cobrado o si hayan cobrado su circunstancia. Sin embargo, creo que en este momento la descalificación social es muy alta por la falta de compromiso ante la sociedad. Oye, Matías, se habla de falta de liderazgo que a todas luces es evidente, pero también de pronto es un conflicto de intereses, ¿no? Cada diputado se ve que está jalando agua para su molino, habiendo tantas iniciativas trascendentes, pero además hay un tema que me empieza a llamar la atención y que conforme he ido platicando con varios actores políticos me empiezo a percatar. La semana pasada platicábamos con el jurista Cipriano Sotelo y él hablaba de la ley sobre el notariado, que era inadmisible, que todavía no se aprobara. Resulta que Marcos Zapotita, el diputado, 3 días antes había venido aquí y había dicho que no solamente no había trascendido, ya la habían desechado. Entonces realmente de pronto hay iniciativas o hay temas que ya lo están haciendo hasta en lo oscurito y uno como sociedad no se da. El tema de la fiscalía es igual. Entonces imagínate en qué estado de indefensión de pronto nos sentimos todos, ¿no? Efectivamente, en este caso yo creo que es muy importante la labor de los legisladores comprometidos con la sociedad. No veo ese compromiso
acabas de tocar el tema importantísimo, el fiscal. El fiscal no está dando ningún resultado en términos de la corrupción, vuelvo a lo mismo, porque se dice y se supone, a mí no me consta nada, que servía a intereses del pasado. Bueno, a los que se tiene que juzgar es el pasado, porque fue un compromiso del gobernador actual. Y Graco se sigue paseando como si nada hubiese ocurrido, como si nada hubiese pasado con un endeudamiento de más de 10,000 millones de pesos que hoy tiene Morelos. Y que por desgracia no se ve ningún beneficio social de impacto que esto pueda repercutir para que la sociedad tenga condiciones mejoras en la salud, en el desarrollo económico, en la generación de empleos. No, es un dinero que se pulverizó, se evaporó y sin embargo no pasa nada. Eso creo que es una deuda que hay que cumplir. La restitución del daño, al final de cuentas a nosotros, si meten a la cárcel a un funcionario público, pues de poco nos ayuda. Si no hay la restitución del daño, que regresen la lana, exactamente, que regresen el dinero, que es dinero del pueblo, es dinero de un compromiso social y ahí se tiene que aplicar. Hay muchas necesidades en Morelos y para esas necesidades que se recuperen esos recursos y creo que eso sí sería un hit del gobierno a favor de los ciudadanos. Que además fue una promesa de campaña de Andrés Manuel López Obrador, y hay que decirlo, este Congreso arrasó con los 12 de elección popular en base a la coalición Juntos Haremos Historia, y lo primero que hacen los diputados es desacatar una orden moral, por decirlo de alguna manera, de bajarse los sueldos, el hecho de no aprobar las iniciativas que vienen desde el federal, y entonces dices, bueno, pues nada más hubo diputados que dijeron, la coalición fue para nada más en las elecciones. Caray. Fíjate que lo lamentable, y lo acabas de tocar con una gran puntualidad, mientras el Congreso de la Unión, cuando hablo del Congreso de la Unión, hablo de la Cámara de Diputados y hablo de la Cámara de Senadores, se bajan los salarios, así de sencillo, en un acuerdo y en una disciplina de una perspectiva ciudadana, ¿sí? Aquí se aumenta el salario. No es posible que cuando había 30 diputados, el presupuesto fueran 400 millones. Hoy que son 20 diputados, el presupuesto son 450 millones de pesos. La verdad que es inadmisible que se maneje de esa manera. Se tienen que transparentar los recursos y por supuesto yo creo que aquí la Auditoría Superior tiene que jugar un papel importante y para ello se le tiene que dar independencia de acción para que se puedan juzgar los casos de corrupción si es que existe. Pero se tiene que sensibilizar también porque, por ejemplo, acaba de aprobarse la Guardia Nacional. La aprueban a nivel nacional y se la mandan a los congresos. Y Morelos teniendo una facultad para legitimarse y decir, pues vámonos primero, hemos tenido tantos tropiezos, la Guardia Nacional en el esquema de una reconfiguración de la seguridad fundamental, se esperan hasta como por el lugar 22, 23, ya que estaba aprobada, ya que había pasado de manera tácita y entonces ya Morelos se sube y lo primero que todo el mundo dice es otra vez, y el tema de la seguridad, por ejemplo, en el Estado, es un tema que es prioritario a más no poder. Sí, yo creo que se dejaron muchos problemas en temas de la seguridad que siguen repercutiendo y yo creo que si aquí no nos organizamos la sociedad, gobierno federal, gobierno estatal y gobierno municipal, va a ser muy difícil que podamos combatir este flagelo que nos daña a todos. Yo creo que es al contrario, tenemos que ver cómo participamos todos. El problema ya está, sí. No hay que mirar quién lo generó, sino cómo lo arreglamos, cómo lo solucionamos y cómo participamos en una idea colectiva de servicio para que los morelenses tengamos mejores condiciones de paz y tranquilidad. El tema de la coordinación, ¿no? Al final de cuentas, si no se genera la coordinación, vemos todavía municipios que están jaloneándose y que de pronto nos damos cuenta que a todas luces el tema es la recaudación, ¿no? Tengo que soltar el esquema de mando único, sí, porque es el pago de multas, porque es lana para mí. Oye, al final de cuentas es un tema de coordinación. Es más que implícito que este modelo que se estaba generando era caduco y ya obsoleto, se necesitaba modificar. Y entonces ahorita primero el Congreso y después ves los municipios que lo hacen a cuentagotas y como que, bueno, te voy a dar chance siempre y cuando no trastoques mis intereses. Está trastocando los intereses de la sociedad, ¿no? De los que gobiernan, al no implementar un tema de coordinación, ya no se hable de quién tiene o no el control, ¿no? Yo creo que ese es el tema fundamental. Como le quieras llamar, antes les llamabas mando mixto, después mando único, hoy mando coordinado. El fondo es lo importante, que haya una verdadera coordinación de trabajo, que no haya egoísmos y que no haya un sentido de culpabilidad en cosas, sino al contrario, que haya una aportación de ideas, que haya una aportación de información. No hay mejor
persona que conozca su municipio que el presidente municipal. No hay mejor persona que conozca que la sociedad, que ahí vivimos, que ahí estamos. Entonces, con esa información y generar los conceptos de confianza en las fuerzas policíacas para que pueda haber una verdadera compenetración, que eso nos permita, ¿sí?, salir juntos ante la delincuencia y poderla combatir con eficacia. Que al final de cuentas, bien lo acabas de decir, nosotros partimos de una sociedad que por desgracia siempre inicia de un tema de desconfianza. Y en esta situación de la implementación de la Guardia Nacional, que bueno, todavía no se genera, pero el mando mixto, resulta que, por ejemplo, lo vemos en Cuernavaca, ¿no? De pronto, y en otros 2 municipios dicen, no, porque no sabemos cómo se va a utilizar. Bueno, pues si ellos, como cabeza del proyecto, empiezan desconfiando, pues la sociedad te sientes agravada y dices, híjole, si ellos no se ponen de acuerdo, y si el presidente está diciéndole en ese sentido, ¿a dónde vamos? Entonces siempre partimos de esa situación de desconfianza, pero mucho apuntalado precisamente por las personas que deberían de dar todo un concepto totalmente diferente. Claro, yo en lo particular creo que independiente de que se vinculen personas con el conocimiento del combate a la inseguridad, debemos de invitar a la sociedad, pero a través de las personas que conocen las zonas. Y eso va a enriquecer la información, y por supuesto que al tener la información sabrás qué hacer, porque además juntos en la sociedad podemos ser vigilantes totales de lo que pasa, no nada más en Cuernavaca, en Morelos. Oye, por último hay un tema que no quiero dejar pasar contigo, porque le conoces al tema, ya estuviste en el tema legislativo, y yo he platicado aquí con varios actores políticos, dicen que hay que volver Morelos atractivo, pero hay que generar las condiciones, y luego traer este recurso. De pronto vemos que, por ejemplo, los diputados federales no los hemos visto interactuar mucho, no hemos visto que haya bajado mucho recurso, sí están muy abocados a la agenda, la mayor parte de la agenda legislativa y de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pero de pronto Morelos lo vemos muy lento. Tú bajaste en su momento, recuerdo, me tocó que nos hiciste el favor de invitarnos a tu informe de actividades, se había bajado como 400 millones de pesos. 700 millones en por total. Ahí. De pronto hoy empezamos a ver diputados que dices, bueno, ¿y dónde están, no? De pronto llegan y te platican de lo que está gestionándose y cocinándose a nivel federal, pero al final de cuentas yo creo que la prioridad es quien los puso y es el Estado, y hoy no vemos ese engranaje caminar, ¿no? Claro, fíjate que son circunstancias y compromisos de cada uno en lo particular. Tú tienes 2 temas fundamentales como diputado: 1, legislar, y 2, preocuparte por los beneficios que puedas traer al distrito o al área que correspondes como tal. En mi caso no nada más me circunscribí a Cuernavaca, lo hice en todo el estado. Tuve la oportunidad de gestionar 700 millones de pesos que se beneficiaron, algo así como 320 obras en 22 municipios. Y como lo cité hace un momento, sin distingo de colores políticos ni de partidos, incluyendo la catedral, que le pusimos 50 millones de pesos, ¿sí? Y ustedes ven hoy la realidad, la catedral no se cayó por el trabajo que ya se había hecho, y hoy la reconstrucción que está pasando es en relación al seguro que se contrató en ese momento. En un año, calculo yo, la catedral, tendremos una catedral de primera y que será un ícono turístico, que también son las partes que debemos de ver, la vocación de Morelos, cómo servimos en las cosas, no nada más es tapar un hoyo, sino en qué nos sirve el trabajo que estamos haciendo de gestión de recursos. Que al final de cuentas es percepción, y en lo de la catedral hago la precisión, precisamente se vio afectada en el temblor del 19 de septiembre del 2017. De hecho, todas las iglesias prácticamente del estado se vieron por la antigüedad, precisamente como se estructuraban antes, se edificaban antes, casi todas las iglesias se vieron afectadas, y la catedral no funcionaba menos, se andaba cayendo prácticamente. Así es, y fíjate que ahí también me congratulo en decirte que tuve la oportunidad de gestionar recursos para que fueran 125 iglesias apuntaladas para poder hacer los trabajos de reconstrucción posteriormente. Hay que recordar que en el caso de las iglesias tiene que tener una participación muy activa el INAH, porque son monumentos históricos, entonces tienen que tener una reconstrucción de acuerdo a los tiempos en que fue construida, los materiales que se usaron. No es una reconstrucción común, es algo más sofisticado y que tiene un concepto de antigüedad y que son monumentos históricos. Y más que un tema estructural, no nada más estético, ¿no? Entonces, un tema complicado. Pues, Matías, te agradezco mucho, esta historia dará mucho que hablar. Te pido que posteriormente nos vengas a estar periódicamente retroalimentando para ir tratando de leer entre líneas pues el andamiaje político que está dando a nivel nacional y a nivel estatal, que al final de cuentas, por desgracia para los mexicanos, y que yo lo digo con toda responsabilidad, hoy la Cuarta Transformación está quedando mucho de ver, ¿no? Y los diputados de Morelos, bueno, pues esperemos que se pongan a chambear.
Vamos a trabajar nosotros por Morelos y yo creo que les hemos dado buenas cuentas y les daremos mejores cuentas. Como siempre, muchas gracias. Es tu casa, te agradezco muchísimo. Te agradezco, Matías. gracias. Esto es Círculo de Poder, continuamos. Círculo de Poder, donde están los líderes de opinión. Círculo de Poder, donde están los líderes de opinión.